En esta oportunidad vamos a hablar sobre los diferentes tipos de coordenadas que existen para estudiar física. Entre ellos tenemos las coordenadas rectangulares, las coordenadas polares y las coordenadas geográficas. Cada una de ellas tienen diferentes características. Las coordenadas rectangulares son aquellas que podemos graficar en un plano cartesiano. Recordemos que un plano cartesiano está compuesta de un eje horizontal o eje de las abscisas, también conocido como eje de las X, un eje vertical o el eje de las ordenadas o conocido también como el eje de las Y. En este caso tenemos el eje X positivo, el eje Y positivo, X negativo y Y negativo. Se puede verificar que el primer cuadrante tiene los signos positivo y positivo. ¿Qué quiere decir eso? Que un punto en ese cuadrante siempre va a tener valores positivos en X y positivos en Y. En el segundo cuadrante tendremos valores negativos en X y positivos en Y. En el tercer cuadrante tendremos valores negativos en X y negativos en Y. Así como en el cuarto cuadrante tendremos valores positivos en X y negativos en el eje de las Y. Aquí un ejemplo. Me pide determinar en qué cuadrante se encuentran los siguientes puntos y que grafique. Recordemos que el eje vertical es Y positivo y el eje horizontal es X positivo a la derecha, X negativo a la izquierda. Según los valores que tenemos, en el punto A, el valor de X es positivo y el valor de Y es positivo. Eso quiere decir que se van a encontrar en el primer cuadrante. 3 en X, 4 en Y. Aquí tendré mi punto 3,4. Siguiente, en el punto B puedo visualizar que tiene el valor de X negativo y el valor de Y es positivo. Según lo hablado anteriormente, este se encontrará en el segundo cuadrante. Aquí tengo el punto menos 5 en X, 5 en Y. Para el punto C, tengo los valores en X negativo y en Y también es negativo. Por lo que este se encontrará en el tercer cuadrante. Menos 7 y menos 9. Este es mi punto C. Menos 7, menos 9. Y para el último punto, que es el punto D, tengo un valor de X positivo y un valor de Y negativo. Por lo que este se encuentra en el cuarto cuadrante. 1 menos 2. ¿Cuáles son las coordenadas polares? Bueno, las coordenadas polares tienen las siguientes características. Tienen un eje de referencia, conocido como eje polar. Es el eje de las X positivo. Ese es mi eje de referencia. Y tienen también un origen de coordenadas, llamado el origen o polo. ¿Qué tenemos de diferente en este tipo de coordenadas? Aquí vamos a medir lo que son ángulos, ¿sí? Entonces, en el eje X positivo tenemos 0 grados. En el eje X Y positivo tengo 90 grados.
En el eje X negativo tengo 180 grados, en el Y negativo 270 grados y nuevamente hasta que se cumpla una vuelta completa tendré 360 grados. A este ángulo se le conoce como ángulo polar, que es medido siempre desde el eje positivo de las X en sentido antihorario, hasta mi punto que estoy graficando. También tengo que conocer la medida del punto, en este caso conocido como radio vector. Y por último, el par ordenado que se forma va a ser entre R, el radio vector, y el ángulo polar, que es la posición de un punto en el plano. Como ejemplo tenemos el siguiente ejercicio. Me pide determinar en qué cuadrante se encuentran los siguientes puntos y graficarlos. El punto A tiene como radio vector 10 centímetros y el ángulo polar son 45 grados. Pues bien, por lo que me va a quedar de la siguiente manera. Voy a medir el ángulo de 45 grados siempre desde el eje de referencia, que es el eje positivo de las X, por lo que me quedaría el punto de la siguiente manera. Desde el origen mido mis 45 grados. Entonces me queda el ángulo de 45 grados medido desde el eje positivo de las X en sentido antihorario. Esto es 45 grados. Mi radio vector es 10 centímetros y es el punto A. Luego me dice el punto B, 120 grados, el cual estará en el segundo cuadrante, ya que empieza en 90 y termina en 180 este cuadrante. El segundo punto empieza en el origen y tiene 180 grados. El punto B tiene un ángulo polar de 120 grados. $120 medido desde el eje positivo de las X en sentido antihorario. Tengo el punto B y mi radio vector 120 centímetros. El punto C me dice que se encuentra a 200 grados. Igualmente, ¿no? 200 grados. Medido del eje positivo de las X en sentido antihorario. 200 grados. Todos salen desde el eje de referencia X. Este es el punto C. Y el radio vector son 17 centímetros. Y por último, para terminar me dice 300 grados. Igualmente sale desde el eje positivo de las X en sentido antihorario. Todo eso son 300 grados. El punto D y 1 centímetro el radio vector. De esa manera yo puedo graficar mis coordenadas polares. Y por último tenemos lo que son las coordenadas geográficas. Estas
están formadas por dos ejes perpendiculares entre sí, igual que las anteriores. Pero ¿qué tiene de diferencia? Que aquí vamos a utilizar lo que son los puntos cardinales para los 4 puntos en el plano. En el eje X positivo será el este, en el eje Y positivo será el norte, en el eje X negativo el oeste y en el eje Y negativo tengo el sur. ¿De qué se compone? Pues el punto, la posición, se compone de un par ordenado por R, que quiere decir la distancia positiva del origen al punto, y el rumbo, la dirección medida a partir del norte o del sur. En este ejemplo, nuestra distancia son 15 metros y nuestro rumbo sería norte 25 grados este, esto del punto Q. Ahora, vamos a realizar el siguiente ejemplo. Nos pide graficar y determinar en qué cuadrante se encuentran los siguientes puntos. Vamos con el punto A. Me dice que R, la distancia es 14 milímetros y el rumbo va a ser norte 45 grados este. Entonces del norte mido 45 grados, 20, 30, 45 grados. De aquí a acá tengo 45 grados. ¿Sí? Este es el punto A y mi distancia es 14 milímetros. Vamos con el punto B. El punto B me dice 28 milímetros, norte 20 grados oeste. Aquí tengo 10 y aquí tendría 20 grados. ¿Sí? 20 grados desde el norte hasta el oeste. Mi punto B. Y esto es 28 milímetros. Lo que es la distancia. El punto C me pide, el rumbo es sur 65 grados este, que estará en el cuarto cuadrante. 10, 20, 30, 40, 50, 65. Esto equivale a 65 grados. Sur 65 grados este. 7 milímetros y es el punto C. Y por último, me pide para el punto D la distancia de 11 milímetros y sur 50 grados oeste. Tengo 10, 20, 30, 40, 50 grados. Esto será 50 grados, 11 milímetros la distancia del punto D. De esta manera podemos verificar en qué cuadrante se encuentra cada uno de los puntos.